Bueno, de esta manera entonces lo que vimos fueron algunas cosas básicas respecto a lo que es en cuanto al funcionamiento del tejido muscular y cómo el calcio cumple un papel fundamental tanto en la contracción como en la relajación. Obviamente que fundamental en la contracción la presencia de calcio, pero dependiendo de si están elevadas o están bajas las concentraciones de calcio, ¿sí? Eso condiciona a que el músculo se contraiga o se relaje, ¿sí? Y ahí veíamos que como una de las opciones para poder relajar al músculo, tenemos al antiport sodio-calcio, que mediante el gradiente del sodio, 3 sodios que se mueven a favor, van a permitir el traslado de un ion calcio hacia la matriz extracelular, colaborando de esa manera a bajar la cantidad de calcio del citoplasma. Y de esa manera colaborando a esa relajación muscular. ¿Sí? A ver, para que ustedes lo entiendan de una mejor forma, ¿sí? Si tenemos que hacer un gráfico respecto a lo que es symport y antiport, ¿sí? Symport y antiport. Vamos a graficarlo de esta manera, a ver si sale más o menos lindito lo que quiero mostrarles. En el caso del symport, ¿sí? En el caso del symport sodio-glucosa, vamos a ver cómo me sale, ¿eh? Porque esto es medio, estoy con el mouse encima de la notebook nomás, o sea que para lograr que quede lindo es medio complicado. Vamos a suponer que este sería el symport sodio-glucosa, ¿sí? Ahí está la proteína, ahí está nuestra permeasa, ¿sí? La permeasa, mirando hacia uno de los lugares de la membrana, hacia uno de los lados de la membrana, ¿sí? Si esta es la permeasa del symport sodio-glucosa, ¿hacia dónde tiene que trasladar al sodio y a la glucosa? El sodio se fue. ¿Cómo? Se escucha como viento. Ahora, ¿Cómo sería? A ver. Los dos hacia el interior. Bien, eso es lo que tendría que ocurrir exactamente. ¿Sí? Los dos tendrían que ir hacia el interior. En condiciones normales, obviamente, de que el sodio siempre esté en predominio del lado de afuera de la célula. ¿Sí? Eso es lo que pasaría en el caso de que todo esté funcionando correctamente. Perfecto. Entonces, si esta es mi permeasa, ¿sí? Si esta es mi permeasa, acá tendríamos un lugar de unión para el sodio, ¿sí? Y también sectores de unión para la glucosa, ¿sí? ¿Cuántos sodios se unen por cada glucosa? Proporción 2:1. Proporción 2:1. 2 sodios por cada glucosa. Perfecto. Proporción 2:1. Vamos a suponer que acá se tienen que unir los 2 sodios, ¿sí? Ahí está un sodio, acá está el otro sodio. Y acá estaría la glucosa.
¿Sí? Proporción 2:1. Ahí estaría mi Simport sodio-glucosa, ¿sí? Mi Simport sodio-glucosa, cuando se unieron los dos sodios y la glucosa del lado del exterior. O sea, este es el lado matricial. Este es el lado de la matriz extracelular en condición normal. Y este es el lado del citoplasma. ¿Sí? Ese es el lado matricial y este es el lado del citoplasma. Ahí se unieron la glucosa por un lado, esta es la glucosa, ¿sí? Y acá se unieron los dos sodios. Profe, ese sería el primer estímulo al primer cambio, la Exactamente, unión del material a la proteína. exactamente. Acá se están uniendo los dos sodios y la glucosa para que se produzca el cambio conformacional que ustedes conocen. Hasta ese momento los sectores de unión a la sustancia están mirando hacia el lado de afuera. O sea que hasta ese momento es imposible trasladar al sodio y a la glucosa hacia el lado de adentro. Pero cuando las sustancias se unieron, al unirse la sustancia a la proteína, a la permeasa, eso va a inducir a que la proteína haga un cambio conformacional. ¿Sí? Cuando ese cambio conformacional ocurre, ¿qué es lo que vamos a ver? Cuando ese cambio conformacional ocurra, se va a ver cómo la proteína se modifica, va a reacomodar sus aminoácidos al producir el cambio conformacional, ¿sí? Y con ese cambio conformacional, los sectores de unión a la sustancia, ahora van a quedar mirando hacia el lado de adentro. Los sectores de unión a la sustancia a transportar quedan mirando hacia el lado de adentro. Ahí vemos, ¿sí? Vemos cómo el sector que mira hacia el interior, en este caso ahora donde estaba la glucosa, ¿sí? El sector de unión a la glucosa queda mirando hacia el lado de adentro. La proteína se modifica de tal manera que el sector de unión a la sustancia a transportar ahora queda mirando hacia el lado de adentro. El sector de unión a las sustancias a transportar ahora queda mirando hacia el lado de adentro. ¿Sí? La muñeca me está quedando hecha fleco. Tratando de hacer, tratando de hacer más o menos lindo esto. A ver, ahí le voy a acomodar. Ahí la acomodo. Ahí está. De esa manera, la proteína orienta sus lugares de unión a la sustancia ahora hacia el lado de adentro. Acá estaría la membrana plasmática, ¿sí? Esta es la membrana plasmática. El sector de unión a la sustancia a transportar ahora queda mirando hacia el lado de adentro, ¿sí? La proteína hizo su cambio conformacional. Vamos a modificarle un poquitito esto para que quede un poquito más abierto acá. De esta manera
la permeasa orienta sus sectores de unión a la sustancia a transportar ahora hacia el lado de adentro, ¿sí? Y de esa manera la glucosa puede ingresar hacia el interior de la célula, al igual que los sodios, ¿sí? Entonces vemos cómo los sodios se desprenden desde el sector de unión a la proteína, ¿sí? Se desprenden para poder pasar hacia el lado de adentro, al igual que la glucosa. ¿Me siguen en esto de acá? Sí, profe. Bien. En el caso del antiport, le suelo representar como con una especie de lunas, ¿sí? Para tratar de representar lo que pasaría con el antiport, en este caso el de sodio-calcio, que lo vimos para la relajación. Este es el de sodio-glucosa, synport sodio-glucosa. El otro es el antiport sodio-calcio. ¿Cómo se pueden dar cuenta de que esto es un synport? Que van hacia la misma Los dirección. materiales. Van en la misma dirección. Van en la misma dirección los materiales, exactamente. ¿Sí? Van en la misma dirección. Perfecto. ¿Cómo sería en el caso del dibujo del antiport? Vamos a tratar de hacerlo también de una forma similar a esto, pero fíjense cómo cambia la cuestión acá. Vamos a hacerlo un poquito más rápido con esto, para que cambien algo. Hacemos como una especie de semiluna mirando hacia un lado, otra semiluna mirando hacia el otro lado, para indicar que de un lado se captan los sodios y del otro lado se captan calcio, ¿sí? Entonces colocamos el que mira hacia afuera, chicos. El que mira hacia afuera, hacia la matriz. Para unirse del lado de afuera a una sustancia. ¿Cuál sería? El que se va a unir a qué parte, a qué iones. Al sodio. Al sodio. ¿Sí? Al sodio. Ahí recién vi su mensaje. Encima estoy apoyado sobre una superficie medio blanda, entonces se me mueve para todos lados. Pero ya, ahí ya va a salir. Ahí tenemos. Ahí tenemos las dos partes de la proteína. Es una forma de representarlo, ¿sí? Es para que quede bien, tratar de graficar lo mejor posible para que ustedes lo entiendan. Un sector de la proteína tiene los sectores de unión al sodio. Hacemos la luna primero y después le agujereamos para unirle los sodios, ¿sí? Ahí tenemos un sector de la proteína que es el que se une al sodio, de una forma gráfica. Y este que está orientando el sector de unión a la sustancia hacia adentro sería el que se va a unir al calcio, ¿sí? Bien. Le hago 3 huecos de este lado para los 3 sectores de unión al sodio y un hueco de este lado para el sector de unión al calcio. Ahí se une un sodio, otro sodio, otro sodio. Y acá la unión al calcio. Bien.
Ahí tenemos la proteína, ¿sí? Ahí tenemos nuestra proteína. Bien. Acá le unimos los 3 sodios. Le unimos los 3 sodios. Del lado de afuera se unen, ¿sí? Del lado de afuera se unen los 3 sodios. Ese es el que se mueve a favor del gradiente. Y del lado de adentro se va a unir el calcio, ¿sí? Que es el que nos queremos deshacer para lograr la relajación. Tenemos que tratar de bajar el calcio del citoplasma. Entonces, este calcio con 2 signos más se va y se une a la proteína en este lugar. Ahí estamos. Los 3 sodios y el calcio unidos a la parte proteica, ¿sí? Esto va a realizar cambio conformacional. Cuando las sustancias se unieron a la proteína, esta proteína, esta permeasa activa, impulsada por gradiente o por hidrólisis. Hidrólisis. ¿Eh? No, por gradiente, perdón, por gradiente. Esta es impulsada por gradiente, por el gradiente del sodio. ¿Sí? Esta permeasa impulsada por gradiente de sodio, ¿sí? Ahora, cuando ya tiene unidas las sustancias a transportar, tiene que realizar su cambio conformacional. O sea que estas semilunas que vemos acá, es como que las vamos a invertir en nuestro dibujo, ¿sí? Las vamos a invertir en nuestro dibujo para indicar cómo van a orientar sus sectores de unión a la sustancia en dirección hacia el otro lado de la membrana, ¿sí? Eso es lo que tenemos que representar acá. Entonces hacemos nuestras semilunas invertidas, las invertimos nuestras semilunas, ¿sí? Ahora le vamos a agregar todos los chiches, le vamos a pedir cambio conformacional y todo eso, ¿sí? Pero ahora tenemos que entonces invertir nuestras semilunas. Colocando los sectores de unión a la sustancia en dirección opuesta, ¿sí? Ahí tenemos nuestra proteína, esta es la membrana. Vamos a orientar el sector de unión a la sustancia en dirección opuesta. Le damos vuelta a las semilunas para que queden mirando hacia el lado opuesto, ¿sí? Para indicar el cambio conformacional. Para indicar el cambio conformacional. Entonces, esta semiluna me queda orientada hacia el lado de adentro, ¿sí? Me queda mirando hacia el sector de adentro, hacia el lado de adentro, con los 3 sectores de unión al sodio de esta manera. ¿Sí? Y la otra con el sector de unión al calcio mirando hacia el exterior. Es para representar los cambios conformacionales que experimentan las proteínas, ¿sí?
cuando se unen a la sustancia a transportar. ¿Vamos hasta acá con esto? Se escucha un ruido. Hay alguien que con un micrófono que está sonando. Ahí estamos. Quiero que me digan si se están ubicando en cómo se produce todo esto. ¿Sí? Si se ubican bien en lo que estoy tratando de graficarles acá. Acá se van a soltar los 3 sodios hacia el lado de adentro. ¿Sí? En el mismo momento que se van a estar soltando el ion calcio hacia el lado de afuera. ¿Sí? Los 3 sodios se trasladan hacia adentro. El calcio se traslada hacia el exterior celular. ¿Estamos bien en claro con esto? ¿Cómo ocurre? Es para graficar mejor los cambios conformacionales nomás. ¿Sí? Cómo se alternan los lugares de unión a la sustancia a un lado y al otro la membrana. Eso es básicamente lo que tenemos que tratar de graficar acá, para entender. Y entender que esos cambios conformacionales son reversibles, como ya les resalté anteriormente. ¿Sí? Para que esto pueda volver a ocurrir. Ahí estamos. ¿Algo que quieran preguntar acerca de esto? ¿Algo que no se haya entendido del dibujo? Como para seguir practicando sobre lo mismo y que quede de toda la forma posible lo más claro que se pueda. No sé si quieren preguntar algo acerca de esto. Cris, ¿y qué pasa? O sea, sé lo que pasa, lo que sabemos. Si llega, por ejemplo, los 3 sodios primero, les tiene que esperar al calcio como un transporte acoplado, ¿no? Como cualquier acoplado, si se unen los 3 sodios, tienen que esperar que también se una del calcio el otro lado, porque acordate que es como una especie de, como les decía, como que vos tenés una entrada al boliche y te dicen, no, no puedes entrar porque el boliche está lleno. Tenés que esperar a que alguien salga, como para recién vos poder entrar. ¿Sí? Si se une una sustancia, ¿qué pasaba cuando una sustancia se unía a la proteína? Se ejecuta el cambio conformacional. No. Si te unen los sodios, ya no hay cambio conformacional ya mismo. ¿Qué pasaba cuando una de las dos sustancias a transportar ya se unía a la proteína? No se movía hasta que esté la otra. Ajá, pero ¿qué produce algún cambio? ¿Algo se modifica cuando una de las sustancias a transportar ya se une a la proteína? ¿Aumenta la afinidad hacia la otra sustancia? Eso. La atrae. Atrae a la otra sustancia. Es como que la proteína se transforma como una especie de imán, por decirlo así, que va a atraer a la otra sustancia hacia ese lugar. ¿Sí? Perfecto. Eso es lo que va a pasar. Bien. ¿Alguna otra cosita que quieran preguntar acerca de esto? No, profe. ¿No? Bueno. Estos son los cambios conformacionales que ocurren, ¿ven? Vamos a ponerle acá, o sea que se vea bien. Traté de hacer lo más lindo posible el dibujito, pero lleva más tiempo esto. Lo mismo acá, cambio conformacional. Eso es en el caso, son los dos cambios conformacionales, pero los dos van a la misma dirección y cuando van en distinta dirección, ¿así sería? Claro, este sería en el caso de un En contra, a favor del evento.
un Synport. Synport. En el Synport, ya que lo preguntaste, vamos a agregarlo acá y que quede más completito todavía. En el Synport es un acoplado, ¿no? El Synport es un acoplado. Bien. En el Synport, sodio, glucosa. ¿Cuál es el que se mueve a favor y cuál es el que se mueve en contra? La glucosa en contra y el sodio a favor. El sodio es el que se mueve a favor, bien, y es el que se utiliza la energía de su gradiente para poder trasladar a la glucosa. En los dos casos no es así. Se usa la energía del sodio, más que nada. El gradiente del sodio, ¿sí? Exacto. El gradiente del sodio es el que se utiliza para mover a la otra sustancia en contra. El sodio siempre a favor, el otro siempre en contra. ¿Ah? Pero van en la misma dirección, o los dos entran o los dos salen en este caso. ¿Sí? Los dos están entrando, entonces es un Synport. Y acá tenemos ¿qué cosa? Antiport. ¿Pero qué antiport es este? ¿Qué antiport es? Sodio, calcio. Sodio, calcio. En este caso, el sodio es el que se mueve a favor, otra vez, pero el calcio es el que se mueve en contra. Se utiliza el gradiente del sodio para mover al otro en contra. Eso es lo característico de un acoplado. Uno va a favor y el otro va en contra. Se utiliza el gradiente del que está a favor para mover al otro que está en contra. Sodio, calcio. ¿Se ubican en esto hasta acá? Sí, profe. Bien. Bien, tenemos nuevo dibujito. Lo que cambia básicamente es la dirección en que se trasladan las dos sustancias. En una van en la misma dirección, en la otra van en dirección opuesta. Pero siempre hay uno a favor y otro en contra. Objetivo del Synport sodio-glucosa, absorber los nutrientes, meterlo hacia el interior de la célula intestinal a la glucosa. Objetivo del antiport sodio-calcio, disminuir las concentraciones de calcio citoplasmático para lograr la relajación muscular. Ahí está resumido. Primero tenía que captar el sodio desde afuera, hacer el cambio conformacional, y ahí se ven como los sectores de unión al sodio miraron hacia adentro para que se suelten hacia adentro los tres sodios. El calcio se capta del lado de adentro y después hace este cambio conformacional para que pueda ir el calcio hacia afuera donde predomina. Acá ya les mostró en forma resumida el antiport sodio-calcio, pero primero los sectores de unión del sodio miran hacia afuera, que es de donde se une el sodio. El sector de unión del calcio mira hacia adentro, que es de donde tenemos que sacarlo al calcio. Y una vez unidos los tres sodios y el calcio, se produce este cambio conformacional, haciendo que el sector de unión al sodio mire hacia adentro y el sector de unión al calcio mire hacia afuera. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Me entienden bien a lo que quiero apuntar? Sí, profe, se entiende. Bien. Bien, bien, bien. Y con eso ya cerramos lo que es el antiport sodio-calcio. ¿Sí? Me queda por comentar un antiport.
Me queda por comentar un antiport. Esto nos sirve para tejido muscular, así que acuérdense sobre todo esto. Cómo ingresa el calcio al REL por transporte activo, cómo sale por transporte pasivo. Eso es importantísimo. Y ahora tenemos que hablar del antiport sodio-protón. ¿Sí? Antiport sodio-protón. Esto es algo que no está bien, digamos, explicado en la facultad. En realidad, el transportador que existe a nivel del estómago, primero que nada que no es un antiport, es una bomba. Y segundo, no es de sodio-protón, es de potasio-protón. Pero a ustedes se lo dan completamente distinto, así que vamos a darlo de esa manera. ¿Sí? Vamos a darlo como a ustedes se los dan. Pero ya les adelanto que no está del todo bien. A ver. Ya está. Bien. Vamos a ver una célula en particular del estómago, de las muchas que tiene el estómago, ¿sí? Que es una célula muy importante para el correcto funcionamiento, que es la que se denomina célula parietal del estómago. Célula parietal del estómago, ¿sí? Vamos a conocer un poquito acerca de la célula parietal del estómago. ¿Qué tarea tiene esta célula parietal? Primero que nada, la tarea fundamental que va a desempeñar una célula parietal del estómago va a ser la de producir un ácido muy importante, que es el ácido clorhídrico. El estómago tiene que tratar de, en lo posible, si el alimento viene con algún tipo de sustancia que nos pueda llegar a infectar, ¿sí? Vamos a suponer que comemos un alimento en mal estado, eso nos puede llegar a traer complicaciones porque a la hora de ingresar al aparato digestivo, ¿sí? A la hora de ingresar al aparato digestivo, si el alimento viene con algún tipo de bacteria o algo que pueda causarnos una infección, ¿sí? Obviamente que esa infección puede llegar a producir sintomatología, como dolores de panza, diarrea, vómito, un montón de cosas, ¿sí? El aparato digestivo recibe el alimento y cuando va a ser machacado por la boca, va a ser lubricado por la glándula salival, por la faringe, por el esófago, después cae hacia el estómago. En el estómago, una de las tantas células que se encuentra se llama célula parietal del estómago. Parietal viene de pared, porque es una de las células que justamente forma parte de la pared del estómago. Célula parietal. Esa célula parietal del estómago se va a encargar de producir un ácido que se llama ácido clorhídrico, que lo habrán visto en compuestos seguramente, y también van a ser las encargadas de producir lo que se llama factor intrínseco, ¿sí? El factor intrínseco es un elemento que yo necesito para poder absorberse correctamente la vitamina B12. Cuando consumimos vitamina B12, que se llama factor extrínseco, se tiene que unir con el factor intrínseco producido por las células parietales de nuestro estómago. Por su parte, el ácido clorhídrico va a ser importante en la activación de determinadas enzimas del estómago. A la vez que este ácido
¿Por qué? Tiene una importante función bactericida. O sea, este ácido se va a encargar de, si un alimento viene con bacterias, neutralizarlas. Tiene la capacidad de neutralizar a la mayoría de las bacterias porque es un ácido bastante potente. ¿Sí? Es un ácido bastante potente. Es uno de los ácidos más fuertes que hay. Entonces, desde esa perspectiva tenemos que tratar de entender cómo se forma ese ácido clorhídrico por parte de la célula parietal del estómago. ¿Es un ácido importante? Sí, porque interviene no solamente en parte de la digestión, sino que también va a ser importante para evitar que estas bacterias nos causen infección. Si bien mata a la mayoría, no a todas, ¿sí? Hay bacterias que son resistentes a ese ácido del estómago, llamado ácido clorhídrico. Pero la mayoría de las bacterias que llegan hasta el estómago se las van a matar por parte de este ácido. Está formado por hidrógeno y por cloruro. O sea que tenemos que ver en la célula parietal cómo llegamos a formar este ácido clorhídrico en la zona de la luz. En el interior del órgano que se llama luz es donde se va a tener acción ese ácido clorhídrico. Las células del estómago se caracterizan por tener una gran cubierta de azúcares. Es lo que está representado acá en verde, en el estómago. En la zona de la luz del estómago tiene que haber, en toda la zona epitelial del estómago, tiene que haber una gran cubierta de azúcares. ¿Y qué función va a desarrollar esa cubierta de azúcares? Esa cubierta de azúcares bastante gruesa, lo que va a tratar de hacer es proteger al estómago de la propia acción del ácido. Entonces, esta cubierta de azúcares gruesa es una barrera protectora frente a la propia acción del ácido. Si esa cubierta de azúcares en algún lugar se deteriora, el ácido tiene acción directamente sobre las superficies de las células del epitelio del estómago y van a causarle, obviamente, lesiones, con lo que va a aparecer ardor, sensación de ardor, ¿sí? En distintas zonas del estómago. Cuando esa capa de azúcares se deteriora, el ácido clorhídrico tiene acción directa sobre el epitelio y ahí se empiezan a producir lesiones epiteliales, ¿sí? Con inflamación. Y eso es lo que se conoce normalmente como una gastritis. ¿Sí? Cuando tomamos mucho medicamento, cuando tomamos mucho alcohol, el exceso de café, entre otras cosas, ¿sí? Pueden deteriorar esa barrera de azúcares que tenemos en el interior del estómago y con eso el ácido puede empezar a lesionar directamente el epitelio y la pared del estómago y causar inflamación sobre la pared, causando la gastritis. ¿Qué se hace justamente para tratar la gastritis? Se suele tomar, se le manda un líquido para que la persona tome y ese líquido lo que hace es tapizar las paredes del estómago y brindar como un elemento de barrera para que cuando el ácido quiere actuar sobre la pared, ese líquido recubra la pared y no permite que el ácido siga lastimando al estómago. Esa es una de las posibilidades de tratamiento de una gastritis. Y la otra también lo que trata de hacer es interferir sobre la producción de ácido clorhídrico. Vamos a ver ahora que para poder formarse este ácido, varios transportes tienen que ocurrir. Entonces, si yo interrumpo esos transportes, el ácido clorhídrico no se llega a formar, y si no hay ácido, no hay quien me lesione la pared. Entonces, la otra forma, la otra alternativa a la hora de tratar la gastritis es inhibir la producción de ese ácido clorhídrico. O protejo lo que está dañado para que no se siga dañando,
o evito que se forme el ácido que me sigue dañando la pared. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, profe. Bien. No veo las caras, pues, entonces no entiendo si están entendiendo, no están entendiendo. Al único que le veo es a Mauri, que está ahí como el otro día estaba Nahuel ahí con cara de cagando entre los yuyos, más o menos. Bueno, los otros, vamos, las cámaras. Bueno, pues, ¿qué tanto les cuesta? ¿Qué se hacen? Para el vivo del Instagram, ahí sí estamos todos en cámara, El vivo de Instagram a las 2:30 de la mañana. No es a las 3 de la tarde, a las 2:30 de la mañana hacenlo. Ahí todos son súper desinhibidos. Bueno, vamos a ver cómo se forma este ácido clorhídrico entonces. ¿Vamos bien? Cande, Carlita, Nahue, ¿van bien? ¿Vamos bien hasta acá? Bien, entonces vamos a tratar de entender cómo se forma el ácido clorhídrico en el estómago. Elemento muy importante porque es bactericida y colabora con la digestión principalmente de proteínas en nuestro aparato digestivo. Cuando vos tragás la carne o algo que tiene proteína, esa proteína se tiene que ir destruyendo para ir transformándose la cadena de aminoácidos en pequeños péptidos, dipéptidos, tripéptidos, que cada vez se van degradando más para que en el intestino queden transformados en péptidos individuales y el intestino lo pueda absorber para utilizarlos en las células para fabricar nuevas proteínas. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera ahora se forma este ácido clorhídrico por parte de las células estomacales. Eso es lo que me interesa que veamos ahora. Entonces, vamos a hacer unos cambios en este dibujito nomás. Acá no va, en el caso de ustedes no iría potasio protón, y no es una bomba. Para ustedes es un antiport, ¿sí? Vamos a hacer los cambios correspondientes porque, para que no se confundan, ¿sí? Bien, vamos a ponerlo como es. Acá sería sodio. Y a sodio. Como es un antiport sodio-protón, no hay nada de gasto de ATP como estaba acá. ¿Sí? No hay gasto de ATP. Los antiport utilizan energía de un gradiente, así que sacamos eso. ¿Sí? Y ahora sí, vamos a analizar cómo se va a formar este ácido clorhídrico en la luz del estómago. ¿Sí? La luz del estómago se caracteriza por ser un ambiente ácido con altas cantidades de protones y esa alta concentración de protón se debe a la formación de este ácido, que es el ácido clorhídrico. Pero para poder formarse este ácido clorhídrico van a tener que realizarse una serie de transporte en esta célula estomacal. ¿Qué transportes vamos a tener que realizar? Vamos a analizar bien el dibujo. Quiero que miren bien el dibujo y vayan analizando parte por parte, porque hasta ahí, como lo vemos así en forma general, parece un quilombo, pero es fácil. Acá le dice blood, ¿sí? Que es sangre, digamos. Estamos en la sangre, está debajo del epitelio.
Estas son las células epiteliales. Esta es la célula parietal del estómago, ¿sí? Ojo con esto. Desde la sangre, ¿qué estamos viendo que ingresa a la célula parietal? Agua y dióxido de carbono. Agua y dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ¿qué proceso de transporte ocupa? Pasivo. Pasivo. ¿Difusión simple o difusión facilitada? Simple. Difusión simple. Entonces, el dióxido de carbono ingresa por difusión simple desde la sangre. ¿Es normal que haya mayor cantidad de dióxido de carbono en la sangre? No. ¿No suele haber más dióxido de carbono dentro de la célula? Bien, está bien. Está bien eso. Está bien lo que vos me decís. Pero las células del cuerpo, ¿no? Las células de todo el cuerpo. Cuando sueltan el dióxido de carbono, ¿a dónde lo sueltan? La sangre. Hacia la sangre. O sea que el dióxido de carbono predomina dentro de la célula, normalmente. ¿Sí? El dióxido de carbono predomina dentro de la célula. Por la producción mitocondrial que tenemos siempre. Pero este dióxido de carbono sale por difusión simple y se va a la sangre. La sangre puede transportar el dióxido de carbono en forma disuelta, como dióxido de carbono, o el dióxido de carbono también puede viajar unido a la hemoglobina. El dióxido de carbono viaja o suelto o unido a la hemoglobina. Este dióxido de carbono que está viajando en sangre se puede utilizar, es cierto, uno piensa que el dióxido de carbono va al pulmón y se elimina todo. Pero este dióxido de carbono, cuando la célula empieza a sacar dióxido de carbono, una cierta cantidad de dióxido de carbono empieza a haber, digamos, más cantidad de lo que normalmente hay. Cuando la célula empieza a sacar, esta cantidad de dióxido de carbono que existía en el vaso sanguíneo, que era más baja, empieza a subir un poco más. Entonces, en relación a la célula parietal, el dióxido de carbono se encuentra más elevado en la sangre en relación a lo que hay dentro de la célula parietal. Es cierto, en la sangre hay poco, pero aún así hay mayor cantidad acá que dentro de la célula parietal. Y eso induce a que por difusión simple pueda ingresar. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entra el dióxido de carbono. ¿Quién más entra? Agua. ¿Mediante qué proceso? ¿Cuál era la difusión simple del agua? Ósmosis. La ósmosis. Entonces acá les dice, el dióxido de carbono entra por difusión simple, el agua entra por difusión simple también, por ósmosis, al interior de la célula parietal. Si nosotros ponemos en suma, dióxido de carbono y agua, si nosotros ponemos en suma dióxido de carbono y agua, al combinarse químicamente estos dos, ¿puede repetir por qué el dióxido de carbono entraba por difusión simple? Bien. A ver. Vamos todo para atrás entonces. No. A ver. Borro de nuevo esto. La célula. La célula está produciendo dióxido de carbono en la mitocondria. ¿Sí? Alta cantidad de dióxido de carbono dentro de la célula por producción mitocondrial.
ese dióxido de carbono vos sabés que sale de la célula. En el vaso sanguíneo, la concentración de dióxido de carbono es más baja. Eso permite que el dióxido de carbono pueda salir desde la célula hacia el vaso sanguíneo. Entonces, de esta manera vos ya sabías que el dióxido de carbono salía de la célula hacia la sangre por difusión simple. O sea que en la sangre hay menor cantidad en comparación a dentro de las células de todo tu cuerpo. Pero cuando la célula empieza a alargar dióxido de carbono hacia la sangre, en cierta forma la cantidad de dióxido de carbono empieza a aumentar en el vaso sanguíneo. Y aumenta hasta un punto que, a pesar de ser baja, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre llega a ser un poco mayor, la cantidad de dióxido de carbono en la sangre llega a ser un poco mayor de lo que hay dentro de la célula parietal. Entonces, si el vaso sanguíneo se transforma, a pesar de una baja concentración, todavía es mayor la concentración de dióxido de carbono en la sangre en comparación a la célula parietal, cuando el dióxido de carbono ingresa a la célula parietal, entra desde donde hay más a donde hay menos. Entonces entra por difusión simple. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Bien, perfecto. No es tan 2 más 2, digamos, el tema de todo esto, porque va variando las concentraciones. No, Naomi, no me pida perdón, reina. No, está bien. Peor es que se queden con la duda. No me pida disculpas, si para eso estoy yo. Bien. De esta manera, por eso entra por difusión simple, ¿sí? Salió de la célula hacia el vaso sanguíneo. Era baja la concentración en el vaso sanguíneo, pero en la medida que se va sacando, a pesar de que sigue más baja que adentro de la célula, empieza a aumentar un poquito la cantidad de dióxido de carbono en la sangre. Y aún así, a pesar de ser baja, sigue siendo mayor la concentración de dióxido de carbono en la sangre en comparación a lo que hay dentro de la célula parietal. Entonces, cuando ingresa ese dióxido de carbono a la célula parietal, lo hace a favor de gradientes de donde hay más a donde hay menos, por difusión simple. Bien, una vez dentro, estamos dentro de la célula, va a ocurrir esta reacción química. Esta reacción química yo ya se las había comentado en algún momento, ¿sí? De hecho la vamos a copiar más linda desde otro dibujo que yo ya les había mostrado. Era este. Ya es una reacción química que ya la habían visto con anterioridad, ¿sí? Esto por un lado la reacción de los autótrofos y heterótrofos. Bueno, esto ya lo saben, nutrientes más oxígeno, produciendo energía, liberando dióxido de carbono y agua, es lo que hace nuestro cuerpo, somos heterótrofos. En cambio, los vegetales toman dióxido de carbono y agua, con presencia de rayos UV, generan liberación de oxígeno y producen nutrientes, que los depositan en sus frutos y semillas principalmente. Esta reacción me interesa ahora. Esto que está acá, está pasando continuamente en nuestro cuerpo. Es una reacción recontra común en nuestro cuerpo. El agua y el dióxido de carbono, cuando ingresaron a la célula parietal por difusión simple, dentro se combinan. Si vos ponés como una suma normal, cuando vos ponés 4 más 2, por ejemplo, que lo ponés así vertical, ¿sí? Y haces igual a 6, ¿sí? Hago algo similar a eso, pero con dióxido de carbono y agua ahora. Pongo el carbono, pongo el oxígeno, que son 2 oxígenos, pongo el hidrógeno del agua, 2 hidrógenos, y el oxígeno lo pongo debajo del otro. Sumo. ¿Qué me da esta suma? ¿Qué me va a dar esta suma? Me va a dar
2 hidrógenos. El carbono lo bajo derecho, así que tengo un solo carbono. Y oxígenos, 2, y acá tiene un subíndice 1. O sea que ¿cuántos oxígenos me quedan? 3. 3. ¿Cómo se llama este compuesto? Este compuesto se llama ácido carbónico. Este compuesto se llama ácido carbónico. ¿Quién colabora en que el dióxido de carbono y el agua se combinen para formar ácido carbónico? Acá está, H2CO3. 2 hidrógenos, carbono 1, oxígeno 3. Ácido carbónico se llama. Para que esa unión ocurra, interviene una enzima. La enzima que se encarga de unir el dióxido de carbono y el agua para formar ácido carbónico dentro de la célula parietal es una enzima que se llama anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Acá está en inglés, está con siglas en inglés, por eso está al revés las siglas. Pero se llama anhidrasa carbónica. El dióxido de carbono y el agua se combinan para formar ácido carbónico gracias a una enzima que es la anhidrasa carbónica. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora que se formó ácido carbónico, el ácido carbónico tiene a su vez la capacidad de disociarse en un protón y en ion bicarbonato. Si yo tengo 2 hidrógenos, carbono, oxígeno, 3, quiero deshacerme de uno de estos 2 protones, entonces uno se libera con carga positiva. Entonces, al liberarse una carga positiva, esta estructura me queda con una carga negativa. Queda un protón, carbono, oxígeno 3 y una carga negativa. Esto se llama protón y esto se llama ion, porque tiene una carga eléctrica, ion bicarbonato. Algunos le llaman directamente bicarbonato. Yo les aconsejaría que lo llamen ion bicarbonato, porque tiene una carga negativa, y eso no hay que olvidarse. Este es el famoso bicarbonato. ¿Por qué cuando una persona tiene acidez en el estómago, le arde el estómago, se toma el alical o el uvasal? Si ustedes ven los componentes del alical o del uvasal, una de las cosas que trae es esto: bicarbonato. Entonces, ¿qué pasa? El bicarbonato, vos lo tomás, ¿sí? Te lo tomás en la pastillita o en el efervescente. Tu estómago tiene muchos protones, tiene muchos ácidos, ¿sí? Te arde el estómago, tiene un exceso de ácido, puede tener mucha cantidad de protones en el estómago. Entonces, al vos tomarte este bicarbonato, como tiene una carga negativa acá, tiene afinidad por algo con carga positiva. Se le puede unir este protón al bicarbonato. Y al unirse el protón con el bicarbonato hace la reacción opuesta. En vez de ácido carbónico disociándose en protón y bicarbonato, vos tenés mucho protón en tu estómago, querés bajarlo, entonces te conviene tener bicarbonato. Vos te tomaste el efervescente que dio el bicarbonato, se une con el protón, y al unirse con el protón, vos eliminás los ácidos de tu estómago. De esa manera disminuye la acidez de tu estómago. Se formó ácido carbónico. Y ese ácido carbónico, cuando aumenta, estimula la producción de la reacción química en esta dirección. Producción de dióxido de carbono y agua. El agua es un componente normal de tu cuerpo,
el dióxido de carbono se va hacia la sangre y lo puede eliminar por el pulmón. Esto es lo que vos te tomás en el efervescente. Bicarbonato. Agua con bicarbonato, puedes poner un poquitito, obviamente que viene dosificado en el paquetito, pero es agua con bicarbonato, básicamente lo que está incorporando, y este bicarbonato tiene la capacidad de neutralizar protones, y con eso, al eliminar los protones del estómago, disminuye la acidez del estómago, causándote esa sensación de que se fue esa acidez. ¿Todos siguiéndome hasta acá? Todos son transportes los que están ocurriendo. ¿Me siguen hasta acá? Ya voy a cerrar, ¿eh? Ya voy a cerrar. Conclusión. Ingresó de la sangre por difusión simple y por ósmosis, o sea, en conclusión, los dos por difusión simple, dióxido de carbono y agua. Se combinaron mediante la anidrasa carbónica para formar ácido carbónico. Pero el ácido carbónico, ahora, ¿en qué se disocia? ¿En qué se disocia? En bicarbonato y en un protón. En bicarbonato y protón. Atentos acá. El protón, por un lado, el bicarbonato, por otro lado. ¿Sí? El bicarbonato, generado a partir de esa disociación, se va a trasladar por un antiport, que es un antiport bicarbonato cloruro. Antiport bicarbonato cloruro. El bicarbonato sale hacia la sangre. El cloruro viene de la sangre hacia el interior de la célula. Antiport cloruro bicarbonato. Bicarbonato sale a la sangre, cloruro ingresa a la célula parietal. La concentración de cloruro adentro de la célula es más elevada. Entonces está entrando en contragradiente. Una vez que está dentro de la célula, el cloruro puede salir por un canal de cloruro hacia la luz del estómago, a favor de gradiente. De esa manera, ya tengo uno de los componentes de mi ácido clorhídrico, el cloruro. De esa manera llegó el cloruro hacia la luz del estómago. Me falta obtener el protón, porque al combinarse protón con el cloruro, carga positiva al protón, cloruro carga negativa, se combinan y forman ácido clorhídrico, que es lo que nosotros queríamos formar. Hasta el momento, en resumen, difusiones simples de dióxido de carbono y agua, anhidrasa carbónica forma ácido carbónico, se disocian protón y bicarbonato, el bicarbonato se intercambia con cloruro por un antiport, bicarbonato va a la sangre, cloruro entra a la célula, y una vez dentro de la célula, el cloruro difunde por un canal hacia la luz del estómago. Logramos que el primer componente del ácido clorhídrico llegue hacia la luz del estómago. Pero ¿cómo llega el protón hacia la luz del estómago? Para formar, combinándose con el cloruro, el ácido carbónico, el ácido clorhídrico. Se utiliza un antiport sodio-protón. Se utiliza un antiport sodio-protón. Sodio predomina en la luz del estómago, fuera de la célula. ¿Sí? Y se utiliza el sodio, que va a ingresar a la célula, a favor del gradiente,
para impulsar al protón hacia la luz del estómago, en contrarradiente, a una zona donde hay alta cantidad de protones, o sea que se lo está moviendo en contra. El antiport sodio-protón mete sodio, saca protones, y de esa manera se mantiene alta la concentración de protones en la luz del estómago. Y cuando el cloruro llega, se combina con él y forma ácido clorhídrico. Estos son los transportes que intervienen en la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Y hasta ahí voy a llegar por hoy. La clase siguiente necesito que ustedes me sepan todo esto, cómo ocurre, en qué dirección ocurre cada cosa, ¿sí? Entonces yo les voy a poder hablar un poquito más acerca de este dibujo. La clase que viene tenemos que aprender por qué se acidifica la luz y por qué se vuelve más básica la sangre, ¿sí? Algo de idea ya deben tener porque creo que están dando la parte de pH con Matías, pero necesito que me sepan esto para la clase siguiente, ¿sí? Para poder cerrar bien este dibujo de la producción del ácido clorhídrico, ¿sí? Ahora puede mandar ese cuadrito, profe. Sí, 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 sí. No sé si Profe, tienen alguna, no sé si tienen alguna pregunta para hacer. sí, profe, Después, ¿cuántos sodios entran y cuántos protones salen? 1 a 1. 1 y 1. ¿Sí? El PowerPoint de transporte también. Bueno. Perfecto. Ya la clase siguiente, entonces vamos a cerrar con esta idea de la célula parietal. ¿Sí? Acuérdense que está modificado acá. Creo que lo cerré. Sí, lo cerré, bueno. Acá está modificado. Acá le dice bomba de potasio protón, es antiport sodio protón. Miren que dice med, porque estaba modificado para lo que le daba medicina. ¿Sí? Ahí yo lo modifiqué. Se supone que al pasárselos va a verse en forma de antiport. ¿Sí? Así que está como se los expliqué recién. Pero recuerden, el nombre va a estar mal. ¿Sí? La clase siguiente termino con esta explicación y empezamos a hablar de las bombas. Bombas. ¿Sí? Me estoy deteniendo en los transportes activos porque se preguntan. Se pregunta mucho. Así que hay que estudiarlo bien. ¿Sí? Terminamos con la parte de bombas en una clase o dos. Y vamos a pasar ya al siguiente tema, que es la parte de citoesqueleto, ¿eh? Que si pueden ir repasando todo lo que se pueda de citoesqueleto, váyanle metiendo. Y eso por ahora. Cualquier cosita yo les aviso por el grupo ahora. Ya corté el video, sí, corté el video.